Muy Juli? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no hay ninguna duda que el dólar, los temores por por la aceleración y la aceleración de contagios y la reaparición del problema de la pandemia con la variante Delta y por supuesto la carrera electoral son los tres temas que hoy domina la preocupación del mundo económico, querido Pablo. Por supuesto el dólar volvió a ser tapa de los diarios en Argentina, ayer tocando otra vez los 180 pesos, en un mercado que al mismo tiempo está siendo cada vez menos transparente, porque como finalmente está intervenido el dólar más libre en el segmento del contado con liquidación, y bueno, no termina de quedar claro cuál es el verdadero precio del dólar para los que necesitan operar en un volumen superior a las restricciones del gobierno. Ayer, por ejemplo, el contado con liquidación en el segmento regulado por el gobierno cotizaba prácticamente a 167, 168 pesos, pero quien tenía que hacer operaciones, insisto, por encima del volumen límite del gobierno, que son unos $15.000 semanales, y bueno, llegó a pagar hasta 176, 177, 178 en algún caso, y ese contado con liquidación verdaderamente libre es el que finalmente fija el precio del dólar blue, que terminó, insisto, operándose en torno de los 180 pesos. Hay, por supuesto, mucha preocupación en el sector privado, Pablo, porque en realidad lo que se observa es que el gobierno finalmente va a verse obligado a profundizar el cepo y particularmente el cepo a las importaciones, porque claro, finalmente hay sábana corta, digamos, o se restringen las importaciones o se sube la tasa de interés justamente para que haya menos incentivo a ir al dólar. Recordemos que el año pasado el gobierno, a través de una circular del Banco Central que hizo muchísimo ruido, obligó a las empresas privadas prácticamente a ir al default. Obligó a las empresas privadas, no les daba los dólares, incluso a YPF, que fue la más vayan perjudicada. Y renegocien, le dijo, vayan y renegocien. Bueno, eso se teme que eso eventualmente pueda volver a ocurrir, pero la realidad, Pablo, es que cuanto más intervención del gobierno aparece, y bueno, obviamente más caro se hace el dólar en el mercado libre. Y bueno, por supuesto, ayer se duplicó, por ejemplo, el volumen de intervención del Banco Central en el mercado de bonos. Dicen que el Banco Central tuvo que poner casi 20 millones de dólares en bonos, lo cual obviamente hizo caer la paridad del precio de los instrumentos de deuda argentino y por eso el riesgo país se fue a 1.623 puntos, el nivel más alto de riesgo país desde que se reestructuró la deuda, querido Pablo. Así que la verdad, el gobierno evidentemente está fracasando, por lo menos, en esta iniciativa del supercepo, que tal como, bueno, lo habían anticipado los que más entienden de este negocio, no iba a ser otra cosa que aumentar el precio, como efectivamente ocurrió, y así el blue se fue prácticamente de 165 a 180 pesos en 2-3 semanas. Esto, desde luego, Pablo, también en el contexto de un mundo complicado, donde, bueno, obviamente han reaparecido cada vez más fuertes los temores a la nueva variante Delta, a la aceleración de los contagios, a que no se pueda abrir la economía al ritmo que se esperaba abrir. Por ejemplo, fíjate que la compañía Apple y otras corporaciones importantes de Estados Unidos han anunciado ayer que demoran el regreso a las oficinas, y eso, bueno, obviamente tiene su impacto a nivel de actividad económica. La cuestión de la inflación, los mercados a esta hora están recuperándose relativamente, están rebotando las bolsas a nivel mundial. La soja está recuperando lindo, casi 1,6%, eso obviamente es una buena noticia para la Argentina. El petróleo se estabilizó, pero claro, lo habíamos visto a $75, esta mañana está prácticamente abajo de 70. Las acciones argentinas en Estados Unidos ayer bajaron entre 3 y 5%, y lo que estamos viendo a esta hora a nivel mundial es también un dólar muy fuerte. Eso no es un buen indicio para la Argentina, que obviamente necesita el dólar débil. El dólar contra el euro abajo de 1,18, también contra la libra esterlina está en el máximo de 5 meses el dólar, contra el real
Lo habíamos visto al real a 4,90, 4,95. A esta hora el real ya está a 5,25 contra el dólar, con lo cual el escenario internacional tampoco, desde luego, Pablo, es el más favorable en este momento para la Argentina. Y por supuesto la carrera electoral para cerrar el escenario de este momento, porque finalmente, Pablo, la economía lo que está midiendo en el año electoral es finalmente cuánto va a representar el poder que tenga Cristina y lo que Cristina representa en la coalición de gobierno para la segunda parte del gobierno de Alberto Fernández de este mandato. Y sobre todo, cuánto va a ser el peso de Axel Kicillof en materia de política económica, cuánta influencia va a tener justamente Axel Kicillof, porque hoy, obviamente, pensemos, Pablo, que la economía está muy intervenida por Cristina, la política energética, la política impositiva, la política cambiaria. Es imposible pensar que se pueda flexibilizar en algo el cepo cambiario en la Argentina si el peso de Axel Kicillof en la política económica sigue siendo tan importante como el de hoy. Y por lo tanto todo eso es lo que se va a medir en la carrera electoral, los controles de precios, la batalla contra el campo, la presión a las empresas privadas con el cepo laboral. Vos pensá, Pablo, que en este momento en la Argentina nadie contrata, porque como no se puede despedir, solamente aumenta el empleo público, está cayendo el empleo privado en todas las provincias argentinas, y este es un factor, bueno, que tiene mucho que ver con las expectativas, la incertidumbre y la carrera electoral. Pablo, la economía lo que mira es cuánto va a ser la influencia de Cristina y lo que Cristina representa en la segunda parte de este mandato de Alberto Fernández.